En las siguientes diapositivas se hablará de los cuidados que deben de tenerse al recibir a un recién nacido. Es fundamental tener estos aspectos generales claros, dado que estos conceptos nos van a permitir identificar a los recién nacidos en base a su edad gestacional dentro del grupo pretérmino, atérmino y postérmino, como corresponden las semanas gestacionales, y nos va a permitir calificarlo dentro del grupo bajo peso para edad gestacional, adecuado peso para edad gestacional y peso elevado para edad gestacional. El siguiente gráfico demuestra la tabla de percentil de peso según la edad gestacional. En el eje de las X encontramos la edad gestacional en semanas y en el eje de las Y encontramos el peso en gramos. En la parte superior se encuentra la tabla para un recién nacido masculino y en la parte inferior para uno recién nacido femenino. Lo que debemos hacer es cruzar la edad gestacional con el peso que obtengamos y en base a eso podemos ubicarlo. Si se encuentra por debajo del percentil 10, de bajo peso para su edad; si se encuentra dentro del percentil 10 y el percentil 90, de peso adecuado; y se encuentra por encima del percentil 90, de peso aumentado para su edad gestacional. Las siguientes preguntas que se plantean como preguntas claves son preguntas que yo me voy a realizar antes de la recepción del recién nacido, es decir, antes de que éste nace. ¿Por qué? Porque estas preguntas me van a ayudar a orientar qué es lo que yo espero y me van a ayudar a poder preparar mi material y tener un panorama claro para poder actuar con mejor orden y mejor precisión. La primera pregunta va a ser: ¿cuál es la edad gestacional esperada? Pongamos el caso hipotético de que yo ya sé por FUM o por ecografía, recordando que la primera ecografía es la más fidedigna, que voy a recibir un recién nacido prematuro, digamos de 28 semanas, ya probablemente ya sé que voy a necesitar equipos avanzados, quizá para poder administrarle presión positiva, probablemente voy a necesitar surfactante, entre otras cosas. Entonces, solamente este detalle ya me orienta bastante mi posible manejo. La siguiente pregunta es: ¿el líquido amniótico está claro? ¿Sí o no? Por lo mismo, si ya sé que el líquido amniótico está teñido, probablemente el neonato va a necesitar que le aspiremos la boquita, la nariz, probablemente pueda requerir antibióticos, entre otras cosas. La tercera pregunta es: ¿se espera solamente un bebé? Por el simple hecho de que si ya son 2 recién nacidos que voy a esperar un embarazo gemelar, voy a necesitar doble material, doble clamp, doble gorro, etc. Y por último, si existe algún factor de riesgo adicional que yo ya conozco, quizá en el eco ya sé que voy a recibir un recién nacido con algún defecto de la pared, digamos un onfalocelio, un gastroquisis, o quizá la madre no se realizó ningún control prenatal. Esto de aquí también representa un factor de riesgo porque yo no sé qué esperar. Entonces, me planteo todas mis preguntas y en base a esto prepararé mi material para la recepción del recién nacido. En la siguiente imagen se ve el instrumental básico que se requiere para la atención del recién nacido. Lo primero es las medidas de asepsia. Utilizar guantes, utilizar bata quirúrgica, haberse lavado previamente las manos correctamente según los pasos de la OMS para un lavado de manos adecuado. Posterior a que estoy completamente equipado, tener el clamp estéril, la pinza estéril, tener el termómetro de preferencia digital y no de mercurio para evitar la intoxicación por mercurio, tener compresas que estén estériles y además estériles calientes para poder calentar a este recién nacido y prevenir que vaya a tener hipotermia. Tener equipo como pera, succión, entre otros materiales en base al caso que probablemente voy a esperar. Una vez que ya he preparado mi material, ya estoy listo y recibo al recién nacido,
debo rápidamente identificar en este recién nacido estas tres cosas. Lo primero es si está a término, si es que tiene un buen tono muscular o está quizá todo flácido, y si respira o llora. Si una de estas tres cosas no está bien, el bebé está flácido o no respira o no llora, debo comenzar rápidamente los procesos de reanimación del recién nacido. Como se mencionaba en la diapositiva anterior, me planteo mis tres preguntas al momento de la recepción del recién nacido. Si es que una de estas es negativa, ya sea no está a término, no está respirando, no está llorando o no tiene un buen tono, lo primero que voy a hacer es el secado y calor y al mismo tiempo la estimulación. La estimulación la voy a realizar en la espalda y en las plantas de los pies. Además de esto, voy a posicionar correctamente al recién nacido para optimizar la permeabilidad de su vía aérea. La posición en la que se coloca a los recién nacidos se denomina posición de olfateo y consiste en un leve levantamiento del mentón, evitando la hiperextensión, dado que debido a la anatomía de los recién nacidos, si realizamos hiperextensión, vamos a bloquear la vía aérea. Si a pesar de que hemos realizado estas cosas y van 30 segundos y el recién nacido no mejora su condición, no llora, no respira, debo proceder a verificar el pulso. El pulso de los recién nacidos se toma braquial, no se toma en el cuello debido a que prácticamente por su anatomía va a ser muy difícil palparlo y el hecho de que yo empiece a buscar el pulso carotidio puede causar una respuesta vasovagal que puede empeorar una bradicardia. Por este motivo se toma, como ya digo, braquial. Tomamos el pulso de 6 a 10 segundos, generalmente 6 segundos, y multiplicamos por 10. Si es que hemos tomado el pulso y se encuentra por debajo de 100 latidos por minuto, o ya sea el bebé se encuentra con apnea o gasping, debemos iniciar ventilación con presión positiva. Si yo me encuentro dando ventilación con presión positiva, van 30 segundos y el recién nacido no mejora su condición, su pulso no ha aumentado, debo valorar el pulso nuevamente y si éste se encuentra por debajo de 60 latidos por minuto, esto de aquí ya es una indicación para comenzar con presiones torácicas que están coordinadas con la ventilación. Es importante recordar que en el recién nacido, en el neonato, las compresiones van a ser 3 compresiones, una respiración con presión positiva durante 60 segundos y se procede a valorar el pulso. Si es que con las compresiones y la ventilación con presión positiva el recién nacido todavía no ha mejorado su frecuencia cardíaca y esta sigue por debajo de 60 latidos por minuto, se puede iniciar la primera dosis de adrenalina. En las diapositivas sobre el tema de reanimación neonatal se va a abordar este tema mucho más profundo, incluyendo las dosis de adrenalina, la FiO2 de oxígeno que hay que administrar, entre otras cosas. Se debe eliminar las secreciones de las vías aéreas si el bebé no está respirando, tiene respiración entrecortada, exhibe un tono pobre, si las secreciones están obstruyendo la vía aérea, si el bebé tiene dificultad para eliminar sus secreciones, si hay líquido teñido o con meconio o si se prevé iniciar ventilación a presión positiva. Las secreciones se pueden aspirar de las vías aéreas altas succionando suavemente con una pera de goma. Si el recién nacido tiene secreciones copiosas en la boca, se debe poner la cabeza hacia un lado y esto permitirá que las secreciones se junten a la mejilla donde podrán ser aspiradas. La succión debe ser breve y suave para retirar las secreciones. Se debe succionar la boca antes que la nariz para asegurarse de que no haya nada que el recién nacido pueda aspirar en caso de que boquee cuando se le succione la nariz. Esto se puede recordar ya que la B está antes de la N en el abecedario, es decir, boca antes que nariz.
Los recién nacidos sanos que atraviesan una transición normal pueden tardar varios minutos en aumentar la saturación de oxígeno en sangre de aproximadamente 60%, que es el estado intrauterino normal, a más de 90%, que es el estado eventual de los recién nacidos sanos que respiran aire ambiente. En la figura se muestra el curso de los cambios de saturación de oxígeno después del parto en bebés sanos nacidos a término que respiran aire ambiente que contiene 91% de oxígeno. Una vez que hemos colocado el oxímetro y ya tenemos una señal confiable, debemos comparar la saturación de oxígeno preductal del bebé con los rangos normales de la tabla. Estos valores se basan en saturaciones de oxígeno obtenidas de bebés sanos y a término que respiraban aire ambiente durante los primeros 10 minutos de vida. Cuando comparamos el valor de nuestra oximetría de pulso con la tabla y se observa que este valor se encuentra por debajo del rango objetivo y se mantiene por debajo del rango objetivo, se puede administrar oxígeno de flujo libre a un bebé que respira espontáneamente, sosteniendo una tubuladura de oxígeno cerca de la boca y la nariz del bebé. El oxígeno a flujo libre no va a ser eficaz si el recién nacido no respira. Es importante tener esto en cuenta. Se debe guiar por el oxímetro de pulso la concentración de oxígeno que se requiere para poder mantener la saturación de oxígeno específica en el minuto de vida que se encuentre el bebé, según la tabla mostrada. El objetivo es evitar la hipoxia sin usar un exceso de oxígeno y exponer al bebé a posibles riesgos por la hipoxia. Se debe de intentar disminuir gradualmente la concentración de oxígeno que se estaba administrando para poder observar si el recién nacido ya puede mantener la saturación dentro del rango objetivo sin oxígeno suplementario. Si las respiraciones y la frecuencia cardíaca están estables, pero el recién nacido continúa necesitando oxígeno suplementario, se debe de guiar con la oximetría de pulso la concentración adecuada. Si a pesar de que se está brindando oxígeno al 100%, el bebé no puede mantener la saturación deseada, se puede pasar a dar presión positiva continua en la vía aérea, que es el CPAP. El CPAP es un método de apoyo respiratorio que usa una baja presión de gas continua para mantener abiertos los alvéolos del bebé que respira espontáneamente. La CPAP puede ser útil si las vías aéreas están abiertas, pero el bebé muestra signos de respirar con dificultad o presenta baja saturación de oxígeno persistente. Solo debe tenerse en cuenta la CPAP en la sala de parto si el bebé respira y su frecuencia cardíaca es por lo menos de 100 latidos por minuto. No se recomienda la intubación de rutina para la succión traqueal. Antes, la Asociación de Pediatría recomendaba la intubación traqueal y succión de rutina inmediatamente después del parto en un esfuerzo por reducir la posibilidad de desarrollar el síndrome de aspiración de meconio. Sin embargo, no hay evidencia suficiente para continuar recomendando esta práctica. En el caso de que las respuestas anteriores hayan sido afirmativas y el recién nacido no haya necesitado ni presión positiva, ni compresiones, ni adrenalina, se deberá evaluar el APGAR al minuto de nacido y a los 5 minutos. El APGAR es una forma consensuada de documentar el estado del recién nacido en momentos puntuales, de forma rápida y objetiva, y sirve para evaluar el grado de presión respiratoria y hemodinámica de un recién nacido. La palabra APGAR se utiliza como mnemotecnia para las 5 características que esta score evalúa. La A, es decir, apariencia, el color del recién nacido. La P, el pulso, que hace referencia a la frecuencia cardíaca.
La G es la gesticulación. Con esto de aquí nos referimos a la respuesta a un estímulo. En el caso de los recién nacidos, el estímulo que realizamos es aspirar la boquita con la sonda al introducirla. Vemos si es que hay respuesta o no hay respuesta. Como es un objeto extraño, un recién nacido que esté muy viable, va a toser, estornudar o tratar de retirarla porque es algo que le está incomodando. La A hace referencia a la actividad, es decir, el tono muscular del recién nacido. Y por último, la R es la respiración. Ojo que en este parámetro no se mide la frecuencia respiratoria, sino que vemos la calidad de la respiración. Es decir, el recién nacido está respirando o no está respirando. Si un recién nacido llora, inmediatamente sé que está respirando. Para cada una de las características que se mencionó, se va a dar un puntaje de 0 a 2, siendo 10 el Apgar de un recién nacido completamente vigoroso, viable, y 0 un recién nacido completamente deprimido. Si es que obtenemos en el primer minuto un score por debajo de 7 puntos, debemos repetir el Apgar hasta los 20 minutos, es decir, lo haremos al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos y a los 20 minutos, para poder evaluar que este recién nacido mejore su condición. Existen múltiples estudios que tratan de encontrar cuál es el momento más oportuno para realizar el pinzamiento del cordón umbilical. La OMS describe dos tiempos. El primero es el pinzamiento y corte precoz del cordón umbilical, que se realiza en los primeros 60 segundos tras el parto, y el segundo es el pinzamiento y corte tardío, que es el que se realiza luego de 1 minuto desde el parto o cuando han cesado las pulsaciones del cordón. El problema con el pinzamiento y por qué se realizan los estudios para encontrar el momento óptimo es que luego de que ha nacido el recién nacido y sigue conectado a la placenta y sigue habiendo flujo sanguíneo, en este momento hay un importante intercambio de hierro, una transfusión importante de hierro al recién nacido, que puede evitar que éste no vaya a padecer de anemia. Sin embargo, si se prolonga demasiado tiempo esta transfusión, se puede el niño poner en riesgo de desarrollar una policitemia. Por eso es importante encontrar un momento óptimo para asegurar que no vaya a padecer ni anemia, que sería un extremo de la balanza, ni policitemia, que sea el otro. Al momento, las recomendaciones de la OMS y de las sociedades de pediatría indican que el clampeo del cordón debe realizarse en los 2 primeros minutos.